Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Hola, buenas noches a todos de nuevo. Estamos reunidos como es la costumbre los jueves. Disculpando porque la semana pasada hubo un pequeño problema de conexión y no pudimos hacer la clase. La vamos a dejar para otro momento. Hoy vamos a hablar de algo que es importante y el tema nuestro es el desierto versus la tierra de Israel. Es decir, el rechazo a Malhut que hicieron los espías Meraglim que mandó Moshe Rabbeinu para recorrer la tierra de Israel. Y creo que es un tema importante a propósito de cosas que son actuales en nuestro querido Estado de Israel. Bueno, aquí el Zohar tiene unas cosas muy interesantes. A simple vista, la historia de los espías, los Meraglim, parece un relato sobre el miedo físico a encarar la vida sin milagros. Estuvieron durante 40 años viviendo a costillas, comillas, de los milagros que Dios les hizo. Tenían alimentación gratis, bebida gratis, vestimenta gratis, todo perfecto. Bueno, es una hermosa burbuja, pero Dios no nos mandó a este mundo a pasarla, comillas, bien a costa de la divinidad. Tenemos que trabajar para ganarnos lo que realmente Dios quiere que nos ganemos con mérito. Y eso, cuando no es a través del esfuerzo, se llama el pan de la vergüenza. Es decir, estamos recibiendo algo sin tener ningún mérito para ello, ni siquiera el menor esfuerzo para poder ser nosotros los que tengamos el mérito de recibir eso. Entonces, el Zohar nos revela que el error de los espías no fue un fallo de valentía física o falta de ella, sino básicamente fue un cortocircuito espiritual profundamente arraigado en la sutileza del ego y en la incomprensión del propósito divino en este mundo. El texto comienza diciendo que los hombres enviados eran Kulam Anashim Rashai Bnei Israel, Gema. Todos ellos varones, cabezas de tribus de los hijos de Israel. O sea, no era gente simple y sencilla, era gente realmente grande. El Zohar enfatiza que en el momento en que fueron enviados eran tzadikim que morimos, justos, absolutos. Eran líderes espirituales de altísimo nivel. Y surge la pregunta, ¿cómo es posible que cayera tan bajo en tan solo 40 días? El Zohar explica algo muy interesante. Dice que la raíz de su caída fue un cálculo interno teñido por el ego espiritual, justamente en lugar aquel que es el desierto. Ahí la generación de Israel vivía en un estado de revelación constante. Comían el maná, el man, alimento espiritual directo de los mundos superiores. Lechem avirim, como lo dice el Zohar, es decir, el pan de los ángeles. Bebían del pozo de Miriam, un pozo que tenía aguas cristalinas y realmente puras. Y estaban rodeados por las nubes de gloria, Ananei Kabot. En términos cabalísticos, habitaban en el nivel de Zer Anpin, es decir, el mundo de las emociones divinas superiores, y vivían de la providencia milagrosa, sin tener que lidiar con las densidades del mundo físico. Los líderes sabían que al entrar a la tierra de Israel, las reglas cambiarían. Entrar en la tierra de Israel, significaba arar, sembrar, cosechar y luchar guerras naturales. El libro del Zohar revela su pensamiento oculto. Dijeron, si entramos a la tierra de Israel, perderemos nuestro estatus de liderazgo a nivel personal. Aquí en el desierto somos príncipes, allá seremos personas comunes, trabajando la tierra. El ego disfrazado de piedad les hizo creer que era mejor mantener la pureza espiritual del desierto que comillas ensuciarse con el mundo material. Esa sensación todavía existe en el moderno Estado de Israel, con un grupo de personas que se quieren dedicar únicamente a lo espiritual, obviando las necesidades
de la sociedad en la que viven, donde hay que participar de la vida activa de esa sociedad. Todos ponen, todos obtienen y todos están comprometidos con el bienestar de toda la sociedad, pero hay un grupo que no lo ve así. Por lo tanto, señores, eso todavía está en nuestros días y no se ha podido enmendar. Entonces, es muy bonito vivir en burbujas espirituales, no ensuciarse con la vida material. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué servir en el ejército? ¿Para qué otras cosas? Si estamos estudiando y vivimos una vida espiritual, ese es un mérito que ya cubre a toda la sociedad. Bueno, eso no es tan fácil e incluso podría ir en contra de la Torah misma. Desde la perspectiva de lo que es el libro del Zohar, hubo acá un rechazo a Malhut, léase un rechazo a la Shejinah, léase un rechazo a aterrizar los conceptos espirituales para permear este mundo material e insuflarle espiritualidad. De la perspectiva de la Sefirot, el desierto representa la luz directa y desprovista de vasijas materiales. Desierto versus la tierra. La tierra de Israel, por el contrario, representa a la Sefirá de Malhut. Malhut es la última Sefirá, la que recibe todo de las 9 Sefirot superiores. Pero tiene que ver con la realeza también. El rey David Amelech, atrajo la Sefirá de Malhut y convirtió la tierra de Israel en un reino de Dios sobre la tierra. Kiseh Akavot Alei Adamot, el trono divino sobre la faz de la tierra. En este caso, los espías no quisieron aterrizar eso. La Shejinah dejó de habitar dentro de las limitaciones del mundo físico, es decir, impidieron que la Shejinah viniera al mundo material, Olama Asiyah. Eso creó un cortocircuito. Sabemos que el propósito último de la creación no es que las almas permanezcan comidas en el desierto, recibiendo luz en esfuerzo, meditando y estudiando la Torá, sin que eso descienda a la tierra y convierta lo material en un recipiente, un cli para lo divino. Es un despropósito no hacerlo. Al rechazar la tierra de Israel, los espías estaban rechazando a Malhut, léase la Shejinah. Estaban diciendo, queremos la luz, pero no queremos el trabajo de construir la vasija en el mundo inferior. Queremos nutrirnos de la luz divina, pero no queremos el recipiente donde esa luz se va a contener. Esto provocó una separación en los mundos superiores entre Zer Ampin, es decir, la letra Bab del nombre de Dios, que es el flujo celestial, y Malhut, el recipiente terrenal, vale decir, la parte de la inmanencia de Dios por un lado y la trascendencia de Dios por otro. Inmanencia cuando se proyecta hacia nosotros, trascendencia cuando eso se proyecta a los mundos superiores. Los espías volvieron y hablaron mal de la tierra de Israel. Es una tierra que traga a sus habitantes, dijeron. El Zohar Kadosh es categórico sobre el impacto del habla. La palabra no es solo un medio de comunicación, sobre todo en el pueblo de Israel. Es una fuerza creadora o destructora. Al hablar lashon hara, es decir, maledicencia, calumniar, etc., sobre la tierra de Israel, que es la representación terrenal de la Shejinah, los espías causaron un daño inmenso en las esferas celestiales. Atrajeron juicios severos, es decir, Geburot, y bloquearon el flujo de misericordia, es decir, los hasadim, la bondad divina. El Zohar nos enseña que cuando una persona habla mal de la creación o de su prójimo, estimula a la fuerza de impureza, las fuerzas oscuras de la creación llamada, según el Zohar, Sitra Ahara, es decir, la sombra o el otro lado de lo que es la santidad. Y esto es para que actúen como espías acusadores en la corte celestial contra las mismas personas que hablaron mal. Por lo tanto, los espías reportaron haber visto allá en la tierra de Israel no solo frutos increíbles, no solamente una tierra espectacular, sino vieron gigantes. ¿Qué son esos gigantes? Anakim se dice en hebreo. Eran descendientes de los Nefilim, los ángeles caídos, y el Zohar rastrea esos seres hasta los ángeles, entre ellos Uzza y Azael.
que descendieron a la tierra antes del diluvio, antes de Mei Noach. Espiritualmente hablando, cuando los espías vieron a estos gigantes, estaban enfrentándose a enormes fuerzas de clipot, cáscaras de impureza que residían en la tierra de Canaán. La misión de Israel era justamente conquistar esas fuerzas y elevar las chispas de santidad atrapadas allá. Los espías, al ver la magnitud de la resistencia material y espiritual, dudaron de que la luz divina pudiera prevalecer y permear dentro de tanta densidad. Olvidaron algo importante, que la fuerza no radica en ellos, sino en la conexión con el Creador. Y muchas veces nosotros olvidamos eso. ¿Qué nos puede ocurrir si estamos conectados a Dios? Prácticamente nada, cero. Sin embargo, lo olvidamos. Pero aquí hay algo interesante. Hubo dos personas, Caleb ben Yefuné y Yehoshua bin Nun. Ellos hicieron la conexión con las raíces, tanto materiales como espirituales. Yehoshua fue aquella persona a la cual Moshe le añadió la letra Yud a su nombre. Él se llamaba Hoshea bin Nun y Dios, de alguna manera, le dio a Moshe un chispazo de inteligencia divina y le dijo, antes de ir a la misión, te agrego la letra Yud del nombre de Dios y tu nombre será Yehoshua. El Zohar explica que la letra Yud, la primera del nombre Yud Kei Vav Kei, representa Jochma, la sabiduría divina. Moshe le dio la fuerza espiritual para resistir el consejo del ego colectivo de los demás príncipes. Por otro lado, Caleb, el Zohar dice, relatando que Caleb se separó del grupo y fue a Hebrón. ¿Qué es Hebrón? El nombre Hebrón es una ciudad donde están sepultados nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y también está Adán Arishon y Javá, y también está allá Sará, Rivka y Lea. Y Hebrón significa literalmente conexión, de Jibur, de Jaber, conexión. Entonces, Caleb fue allá a conectarse. ¿Dónde exactamente? A Maharat Machpelah, la cueva de Machpelah, para postrarse ante las tumbas de los patriarcas, pidiendo interceder por él para que no sea influenciado por los consejos de los otros príncipes que acompañaban. 10 frente a 2. Hebrón representa la raíz del alma, la conexión con los Avot, Abraham, Isaac y Jacob, que ya habían unificado los mundos. Al conectarse con esta raíz, Caleb fue inmunizado contra la ilusión óptica del miedo y la desconexión. No nos olvidemos lo que dice el Zohar en Parashat Vayechi, de que ese túnel que las personas ven en la experiencia de cuasi muerte o cuando nos vamos de este mundo, es el paso que está constituido a nivel terrenal en la cueva de Machpelah. Las almas pasan por allá, se ve una luz enorme al final de ese túnel y luego está el pasadizo al mundo por venir, lo que se llama Olam HaEmet, es decir, la vida después de la vida. Ahí estaba. Entonces, los patriarcas, de alguna manera, fueron la inspiración de Caleb para evitar caer en la tentación de decir, bueno, esta tierra es hermosa, pero qué lástima, no la vamos a poder conquistar. Entonces, el Zohar nos muestra que en esta parashá, Shelach Lecha, es una prueba diaria que tenemos todos nosotros al buscar el refinamiento del carácter. A menudo queremos quedarnos en el desierto, comillas, en lo abstracto, en el estado contemplativo, es decir, en la comodidad de lo que es mi zona de confort, en la paz de nuestra propia mente. Y tenemos un gran temor de entrar en la tierra desde el punto de vista de lo que es la conexión con lo divino. Aplicar esos conceptos en el mundo material, en las relaciones difíciles y en las presiones del tiempo y del cuerpo. Esta parashá nos advierte sobre el peligro de un ego que puede contaminar el espíritu, que se niega a ensuciarse las manos, comillas. La verdadera rectificación, el tikkun que venimos a hacer acá, ocurre cuando tomamos los secretos profundos de la Torá a través del estudio de la Kabbalah, el Zohar HaKadosh, y los anclamos firmemente en la realidad física. De esa manera construimos nuestra propia conexión con la tierra de Israel, en el aquí y en el ahora. El Ari HaKadosh
aporta una perspectiva muy interesante. Llama el Ari Kadosh a esa generación del desierto Dor de A, es decir, la generación del conocimiento o la generación de la conciencia sin mucho trabajo para adquirirla. El Arizal explica que las almas de la generación del desierto, y en particular la de los líderes, los espías, pertenecían a un nivel espiritual altísimo, llamado Dor de A, la generación del conocimiento o de la conciencia. Sus almas estaban enraizadas en Mojim, los Mojim que se llaman las facultades intelectuales superiores que hay en los mundos superiores, en el nivel de Ze Ampin, es decir, el pequeño rostro, vale decir, la letra Bab del nombre de Dios, que alude a las emociones, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material. Es decir, Ze Ampin es el dador del flujo divino. El desierto era enorme porque era un entorno perfecto para ellos. La luz divina fluía de manera directa a través del maná, el man, del agua y las nubes, sin necesidad de intermediarios de tipo material. Vivían en una constante meditación y un estudio dentro de una burbuja que los protegía. Bonito, pero para eso mejor quédese arriba en el cielo, disfrutando de la presencia divina y no acepte venir a este mundo. Quédese allá. Pero si ya aceptó o aceptamos, como hemos estudiado anteriormente, que todo está consensuado con Dios, Él nos pregunta, ¿quieren ser creados? Decimos sí, y nos mata a este mundo y ahí, bueno, perdemos la brújula, el norte, y después nos queremos de alguna manera recrear con cosas que no era lo que veníamos realmente en un principio. Por lo tanto, fíjense bien, la tierra de Israel representa a Malhut, el recipiente, la fisicalidad, el mundo de la acción o la masía, el mundo más bajo espiritualmente hablando, porque es el más material, es donde vivimos, es donde interactuamos. Y por lo tanto, el error de los espías fue un error de cálculo en la mecánica cuántica del alma. Creían que sus vasijas, sus kelim, no podrían soportar el descenso a lo material. Temían que al entrar en Malhut, arar, sembrar, luchar, guerras físicas, la inmensa luz de los mujín de arriba, es decir, la parte cerebral, comillas, intelectual y espiritual, podría extinguirse, o peor aún, fueran secuestrados por las clipot, las fuerzas de impureza que habitaban, donde en el mundo material, incluyendo la tierra de Israel. Sin embargo, el Ari Kadosh introduce una metáfora estructural profunda. Explica que Moshe es el aspecto, comillas, de Zer Ampin, como la fuente de luz comparada, comillas, al sol. No estamos hablando del sol material, sino lo que significa la sefirá de Tiferet. Y entonces era el dador. Yehoshua, por otro lado, que debía liderarlos en la tierra de Israel, es el aspecto conectado, comillas, a la luna, es decir, sefirá de Malhut, receptor que refleja la luz del dador, es decir, el creador, por un lado, ¿sí? Kutsa Berihu, y la Shekinah, la presencia divina. Los espías percibieron que al entrar en la tierra de Israel, el liderazgo pasaría de Moshe a Yehoshua. Dijeron, eso es un bajón, eso no, necesitamos a alguien que sea, ojalá, Moshe mismo. Esto no era una simple situación de cambio de gobierno, era por supuesto un cambio en la configuración espiritual de todo el cosmos. Pasar, comillas, del sol a la luna, comillas, significaba pasar de la providencia milagrosa, donde Dios hace y da todo, a la providencia natural, donde el hombre debe actuar y revelar la luz divina oculta tras la naturaleza. Los espías se negaron a hacer esa transición. Querían permanecer allá en la vida milagrosa, bajo comillas, el sol eterno en el desierto, es decir, el impacto, el influjo de Dios directamente, utilizando a Moshe como su profeta y, digamos, guía espiritual de todo el pueblo. Rabbi Jaim Vital detalla cómo este deseo de permanecer, digamos, en los mundos superiores es, paradójicamente, una forma sutil de nuestro propio ego.
No, yo lo que quiero es seguir estudiando Torá. No me interesa ni trabajar, no me interesa nada diferente a estudiar Torá. Bueno, en principio es algo encomiable. Sin embargo, el alma a menudo siente que descender a la material es un, comillas, castigo o una degradación. El Ariá Kadosh nos enseña que el mayor tikkun, la rectificación más grande que podemos hacer en este mundo, no ocurre en los mundos celestiales, sino precisamente cuando el alma toma los conceptos más sublimes y los introduce en las vasijas más densas del mundo físico. En mi trabajo, en mi día a día, en la forma en que yo me nutro, que yo me alimento, etcétera, etcétera. Entonces, al rechazar la tierra de Israel, los espías causaron lo que en Kabbalah se llama Pegam Malhut, un defecto en la sefirá de Malhut, lo que se viene un impacto negativo en la Shejinah, en la presencia divina, lo cual es imposible, pero conceptualmente es una realidad. Es decir, si no cumplimos la voluntad de Dios, la presencia divina en este mundo se va. Y eso es lo que se llama Pegán, de acuerdo a la Kabbalah. Al rechazar entonces la tierra, desconectaron los mundos superiores de su manifestación terrenal. Se negaron a ser el puente. Todo lo que hacemos en este mundo, las bendiciones, el rezo, nuestra alimentación, nuestro trabajo en aras de tener una manera muy humana, pero al mismo tiempo muy espiritual de vivir, hacemos que los mundos superiores también se eleven a través de nuestras acciones materiales. Es la gran paradoja que mucha gente no entiende. Dios creó un mundo material para que nosotros le insuflemos espiritualidad. Fácil y bonito sería que Dios hubiese creado un mundo espiritual y entonces sería más fácil para nosotros darle el mantenimiento espiritual a ese mundo. Lo duro es que hay que darle a la materia una chispa de divinidad, una chispa de espiritualidad para que esa materia se eleve. Entonces, si eso es así, hay acá algo que es muy importante. Hay un secreto. Mientras que en la respuesta anterior vimos que Caleb fue a Hebrón, el Ariá Kadosh profundiza en por qué fue ahí. Caleb comprendió que para sobrevivir el descenso a las clipot de Canaán, sin perder su nivel espiritual, necesitaba anclar su alma en la misma raíz del tikkun terrenal, los patriarcas. Por eso cuando rezamos la amidad decimos Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Jacob, el Dios de Abraham, es decir, el Dios de Gesed, el Dios de Yitzhak, es decir, el Dios del rigor y la disciplina, es el mismo Dios, pero un aspecto de la conducta que nos conecta con Dios a través de la disciplina y el rigor. Elohe Jacob, ¿a través de qué? De el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y por lo tanto, Caleb fue allá para conectarse con esa fuente de energía espiritual. Él comprendió que para sobrevivir el descenso a las clipot, sin perder su nivel espiritual, necesitaba anclar su alma en la raíz misma del tikkun terrenal, los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob no vivieron en un desierto de milagros constantes, todo lo contrario. Ellos habitaron la tierra, cavaron pozos, criaron ovejas, tuvieron que pelear, es decir, guerras, lidiaron con reyes terrenales, todo mientras mantenían una unión absoluta con el Creador. Debekut se llama en el lenguaje de la Kabbalah. Debekut es agarrarse, comillas, como si pudiéramos agarrarnos de la divinidad misma, aferrarnos a él. Eso se llama Debekut. Caleb fue a absorber esa tecnología, que es tecnología espiritual, para decirlo en términos modernos y mundanos, cómo vivir en Malhut sin desconectarse de Zer Anpin, es decir, sin desconectarse de la fuente que nos da todo lo que necesitamos, que es Dios. La enseñanza central de Ariá Kadosh es el propósito de la encarnación humana, de no escapar del mundo físico hacia, comillas, la vida permanentemente espiritual, comillas. La verdadera rectificación del carácter y del alma ocurre cuando utilizamos nuestro intelecto superior, los mojim de Gadlut, para transformar y santificar los actos más mundanos y físicos del mundo. Y aquí vamos a ver un aspecto interesante. El Ariá Kadosh
nos explica un gran secreto que hay en este tema de los espías. Él nos dice lo siguiente: todo relato en la Biblia aparece, comillas, en un vacío. Sin embargo, dice, todos son eslabones de una cadena de rectificación. En el caso de los espías, Rabbi Jaim Vital nos revela una mecánica importante. Hay acá lo que se llama Gilgul Neshamot, reencarnación de las almas, y también Ibur, impregnación o anidamiento temporal de un alma en otra, como si un alma estuviera embarazada de otra alma, comillas. No es un embarazo sexual, es un embarazo, comillas, espiritual. Viene un alma superior para conectarse con mi alma y permitirme a mí, con la fuerza de esa alma, hacer algo que es una tarea complicada y difícil y que quizás solito no la podría ejecutar. Entonces hay acá un tema que es verdaderamente asombroso. En nuestro estudio anterior mencionamos que Caleb se separó del grupo y fue a Hebrón para rezar en la tumba de los patriarcas y protegerse del consejo de espías. Pero la Guía Kadosh hace una pregunta profunda. ¿Por qué Caleb tuvo esa intuición y los demás no? ¿Por qué Caleb pensó ir a cargarse de energía espiritual allá en Hebrón, donde están sepultados los patriarcas? Y los demás no pensaron en eso. Fue algo intuitivo en el caso de Caleb. Jaim Vitales revela que Caleb era la reencarnación de Eliezer, el siervo de Abraham. ¿Están escuchando? Eliezer, el siervo de Abraham, que fue mandado para buscar la esposa a Isaac, el hijo de Abraham, y trajo a Rivka. Caleb era una reencarnación de Eliezer, el fiel siervo de Abraham. En su vida pasada, Eliezer tuvo la misión de buscar una esposa para Isaac, viajando a territorio hostil y manteniendo una lealtad absoluta a su maestro, Abraham Avinu, a pesar de las tentaciones de su propio ego. El Midrash nos cuenta que Eliezer no quería ir a buscar esposa para Isaac. Le insinuó a Abraham: yo tengo una hija, criada en tu casa, criada con tus principios, sabedora de la conexión que tenía Abraham con Dios. ¿No es una mejor opción mi hija para tu hijo Isaac? Así dice el Midrash. Abraham le dijo allá: vete a la tierra donde está el alma de esa mujer que contiene el alma gemela de mi hijo Isaac. Que eso es lo que deberíamos aspirar todos, a encontrar nuestra alma gemela para que nuestra vida en matrimonio sea la mejor, llena de felicidad, de dicha y todo lo demás. No todo el mundo tiene el mérito, pero hay que intentar. Volviendo a lo nuestro, Eliezer, fiel a su maestro Abraham, realmente suprimió el deseo que tenía de que fuera su hija la que fuera desposada por Isaac. Subyugó su deseo al deseo de Abraham. Ahora, como Caleb enfrentaba una prueba similar, ser enviado a explorar una tierra para, comillas, casarla con el pueblo de Israel. Y aquí voy a recordar lo que estudiamos en otra ocasión, en la cual dijimos, la madre del pueblo de Israel, hablando de naciones, fue Egipto. Salimos, como dice el versículo, que Dios nos sacó, Goy Migeref Goy, una nación del vientre de otra nación. Salimos del vientre de Egipto, que se llamaba Herbat Haaretz, la desnudez de toda la tierra. Egipto fue nuestra madre, en el sentido nacional. La tierra de Israel, ¿qué es para nosotros entonces? Si Egipto era nuestra madre, ¿qué es la tierra de Israel para el pueblo de Israel? Ya les di la pista. La tierra de Israel, así como Eliezer fue a buscar esposa para Isaac, Caleb fue enviado para buscar esposa al pueblo de Israel. La tierra de Israel es la esposa del pueblo de Israel. Egipto la madre, la tierra de Israel la esposa, comillas. Entonces había que explorar una tierra para casarla con el pueblo de Israel. Al sentir que las fuerzas de la impureza, fuerzas oscuras de la creación, y el ego del grupo lo arrastraban, el alma de Caleb reconoció el peligro. Fue entonces que decidió ir a Hebrón, no solo como un judío piadoso, sino como un siervo que vuelve a su antiguo maestro para pedirle asistencia espiritual,
Al conectarse con la raíz de Abraham, Caleb Eliezer logró subyugar nuevamente su ego y mantenerse fiel a la misión que le había encomendado Moshe. Y aquí vamos a ver otro tema interesante. Para entender a los 10 espías que fallaron, sabemos que Josué no falló, ni que Caleb falló, pero los otros 10, que eran grandes también, espiritualmente hablando, sí fallaron. Para entender lo que hicieron los 10 espías que fallaron, el Ariá Kadosh nos lleva generaciones atrás a la venta de Yosef. ¿Quiénes vendieron a Yosef? No a Egipto, como dicen muchos, sino a una caravana que venía ¿de dónde? De Midian, eran midianitas. Lo vendieron y ellos lo llevaron a Egipto. Entonces, ocurre acá que esas almas de los hermanos de Yosef llegaron a esta generación de los espías. ¿Para qué? Para subsanar el grave error relacionado con la Shon Hará, que hablaron mal de su propio hermano y al final lo vendieron. Y de esa manera rechazaron el plan divino. El Ariá Kadosh explica, basado en anomalías textuales en el libro de Amidbar, capítulo 13, anomalías comillas, que cuando Dios vio el altísimo riesgo de que los espías fallaran, intentó proporcionarles una armadura espiritual. Dios decretó que las almas de los 10 hermanos originales de Yosef descendieran en modo de Ibur. Ibur no es reencarnación, es penetrar en el alma de alguien que está en un cuerpo físico para ayudarle. Entonces, es una impregnación espiritual donde un alma superior asiste a otra durante su vida. Y entraron para permear el alma de los 10 espías que se equivocaron. Al final de cuentas se equivocaron. No ayudó mucho que vinieran esas almas de arriba y los intentaran ayudar y asistir. Por supuesto, la intención divina era que las almas de los hermanos que ya habían pasado por su propio proceso de arrepentimiento, o sea, teshuvá, por el daño causado a Yosef y por su mal uso del habla, ayudaran a los espías a no tropezar con este problema, no hablar mal de la tierra de Israel, vale decir, no hablar mal de la presencia divina, de la Shejinah. Trágicamente, el libre albedrío de los espías fue tan fuerte que a pesar de la asistencia espiritual, el ibur de estas almas, decidieron hablar mal de Malhut, la tierra de Israel, llevándose de paso a la Shejinah misma. El refuerzo no fue suficiente. Y entonces hay acá una reacción de Dios. El llanto de Tisha B'Av está conectado con este grave error de los espías. Vamos a ver. El error de ellos, de los espías, ocurrió la noche del 9 de Av, Tisha B'Av, por la noche. El Talmud cuenta que el pueblo lloró amargamente esa noche al escuchar el reporte de los espías. Dios les dijo, ustedes lloraron esta noche sin ningún motivo. Yo fijaré esta noche para que lloren con motivo en las generaciones futuras. Hasta el día de hoy estamos llorando cada Tisha B'Av por esa situación. El Shara Gilgulim, las puertas de la reencarnación, en la Abdamá 36, es decir, la introducción número 36, lleva esto a su máxima consecuencia estructural. El Ariá Kadosh enseña que Dor Hamidbar, la generación del desierto, en su totalidad, tuvo que reencarnar repetidas veces para rectificar su rechazo a la fisicalidad y a la tierra de Israel. Reencarnaciones. Específicamente, reencarnaron como la generación de la destrucción del templo de Jerusalén. Dor a Jurbán. Tuvieron que experimentar la pérdida física de la tierra y de Jerusalén en carne propia para aprender a valorar lo que una vez rechazaron en el desierto. Abro un paréntesis. Hay una opinión, y no quiero entrar en polémicas porque esto es muy polémico. Hay una opinión que dice que Dios estaba advirtiendo a través de rabinos importantes en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Rabinos importantes dijeron, llegó el momento de regresar a la tierra de Israel. Nadie hizo caso. Nadie puso cuidado, o muy pocos. Justamente los laicos.
Qué curioso. Y el Zohar lo dice que así iba a ser. Está escrito en el Zohar que el regreso a la tierra de Israel iba a ser promovido por personas y almas que aparentemente no estaban conectados con el tema religioso. En mérito al Brit Milá, que todavía tenían como una mitzvah en su propio cuerpo, aunque no tuvieran contacto, comillas, con la sinagoga o con los libros de la Torá. Entonces, hay quien dice, yo lo digo con pinzas porque no he visto otra fuente, pero sí lo escuché de un rabino muy importante, que almas que fallecieron en el holocausto estaban conectadas con estas mismas almas que rechazaron la entrada a la tierra de Israel. Vaya a ver usted si es cierto o no, pero tiene sentido. Cierro el paréntesis. Volviendo a lo nuestro. Específicamente reencarnaron como la generación de la destrucción del templo, Dor Ajurban. Tuvieron que experimentar la pérdida física de la tierra de Jerusalén, de la tierra y de Jerusalén, la tierra de Israel y Jerusalén, en carne propia, para aprender a valorar lo que una vez rechazaron en el desierto. Tuvieron que llorar con motivo, perdiendo Malhut, que originalmente se negaron a construir de la manera más fácil y sencilla, entrar a la tierra de Israel. Finalmente, el Ari Kadosh nos enseña que esas mismas almas del desierto, las de los espías y la de la generación que lloró, continúan reencarnando hasta nuestros días y descendiendo en forma masiva en la generación del Mashiach, lo que se llama en el lenguaje del Zohar, Ikvetá de Meshijá, los días donde las huellas del Mashiach están apareciendo de manera física. Retornamos a la tierra de Israel. Tenemos un Estado judío y todavía hay discusiones en la sociedad israelí, discusiones álgidas, si hay que vivir una vida judía o si hay que vivir una vida democrática, que no hay contradicción. Por eso el Estado de Israel se define hoy en día Estado judío y democrático de Israel, donde todos sus ciudadanos, de cualquier religión que sea, tienen derechos y obligaciones. Unos solo quieren derechos, mientras tanto imponen las obligaciones al resto. Y eso es desequilibrado. Hay gente increíble como son los drusos, un pueblo y una comunidad que vive en el norte de Israel, en la Galilea, gente de un valor humano increíble. No son judíos, pero son fieles a la tierra de Israel, son fieles al Estado de Israel y son hermanos en todas las obligaciones que tiene un ciudadano común y corriente. Muchos de ellos han muerto en las guerras de Israel, cantidades, y siguen siendo personas que ponen el hombro para meterse debajo de la carga pesada que es mantener un Estado como sea el Estado de Israel, con todo lo que eso significa. Por lo tanto, señores, todavía estamos en esos momentos de ticún. No se ha enmendado, no se ha arreglado todo eso. Estamos haciéndolo, intentamos hacerlo, pero vamos como una máquina que se mueve 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Es decir, estamos avanzando un paso nada más. Complicado, pero hay que hacerlo. El ticún final en nuestra era ya no es vivir de milagros. El maná o las nubes de gloria o el agua del pozo de Miriam, Beer Miriam, que nos dio allá en el desierto todo, ya no lo tenemos. Hay que hacer exactamente lo que se negaron a hacer hace milenios. Entrar en el mundo de Asiyá, el mundo de la acción, involucrarse en la materia, refinarla y refinar nuestro propio carácter dentro de las dificultades de la vida cotidiana y construir vasijas, kelim, recipientes, donde la presencia divina pueda residir en la tierra física. Cada vez que nos enfrentamos a la fricción del mundo laboral, al mundo material, a un desafío, y en lugar de escapar lo enfrentamos inyectándole conciencia y santidad, estamos ayudando a reparar esa antigua ruptura que es señalada en Parashat Shelach Lecha. El Santo Ari proporcionó planos estructurales y mapas de los mundos superiores y cómo llegar nosotros a conectarnos. Pero Rabbi Jaim Vital, que fue el alumno más cercano del Ari,
particularmente en sus obras Sha'arei Kedushá, las puertas de la santidad, y en su comentario en Shara Pesukim y Likutei Torah, tradujo esa alta teología del Aria Kadosh a la experiencia interna del ser humano. Para Rabbi Haim Vital, todo lo que se experimentó en el desierto no es solo un evento histórico o un mapa sefirótico, sino el espejo de la gran batalla que ocurre dentro del alma de una persona. Por lo tanto, Rabbi Haim Vital explica que el ser humano posee una estructura de alma multinivel, compuesta principalmente por la Neshama. Pero sabemos que hay Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, 5 pisos que tiene nuestra alma, que hay que irlos adquiriendo poco a poco con un trabajo espiritual muy claro y lograr finalmente el intelecto divino superior, el asiento a las emociones, los rasgos de carácter y la fuerza vital ligada a la acción y al cuerpo físico. El gran peligro que señala Rabbi Haim Vital en esta parashá es el aislamiento espiritual. Ese aislamiento fue lo que hizo que los espías, que tenían una alma increíblemente elevada, que eran capaces de percibir profecía y entender los misterios más profundos de la creación, sin embargo, sus rasgos de carácter, sus cualidades, comillas, de carácter, no estaban al nivel, no estaban completamente refinados. Por lo tanto, al quedarse en el desierto, su intelecto superior no tenía cómo interactuar con las presiones de la vida material. Rabbi Haim Vital nos advierte que es muy fácil sentirse un tzadik, comillas, un justo, cuando uno está aislado, en una burbuja que constituye el estudio de la espiritualidad. Sí, interactuar con lo que nos rodea. Bonito, pero el verdadero estado de las emociones y del ego solo se revela cuando la persona desciende a la acción física, es decir, se conecta con Malhut. Los espías temían la tierra de Israel porque sabían que la fisicalidad actuaría como un espejo implacable que revelaría las impurezas ocultas en el carácter de las personas. En su libro Sha'arei Kedushá, Rabbi Haim Vital detalla cómo el alma animal, Nefesh HaBehemit, del hombre, está compuesta por 4 elementos básicos, cada uno de los cuales engendra diferentes rasgos de carácter. Hay 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. El fuego es la raíz de la arrogancia, el orgullo y el enojo en el carácter de las personas. Hay que enmendar eso, hay que suprimir eso. El aire está conectado con la charlatanería, el habla vana, la burla y las distracciones. El agua está conectado con deseos materiales y la búsqueda constante de placeres. Y el elemento tierra es la madre de la pereza, melancolía y toda esa situación de pesadez que tienen las personas que, si lo puedo hacer mañana, más bien lo hago mañana. ¿Qué me voy a esforzar hoy? Hay tiempo. ¿Quién dice que tiene que ser hoy? Y así van pasando los días. Al final, desde la perspectiva, la tierra de Israel representa el desafío supremo del elemento tierra. En el desierto, rodeado de milagros, los espías operaban en los niveles más sutiles. Todo lo tenían, todo era sutil. Fuego, aire, temas espirituales. Entrar en la tierra, contacto con la tierra significaba, bueno, someterse al trabajo denso. Las manos, como los primeros pioneros que llegaron a la tierra de Israel, ladrillo con ladrillo para construir caminos, asadones, palas para construir también muros, para crear caminos, carreteras, infraestructura, lo más material posible. Incluso en Israel hay un chiste que dice que los grandes intelectuales, los grandes pensadores judíos de Alemania iban con su traje elegante, como académicos y todo, a levantar ladrillos, a recoger maleza, y uno le entregaba al otro y otro le decía gracias. Bueno, en alemán no sé cómo se dice. Toma por favor, gracias, le decía el otro. Toma por favor, gracias, le decía el otro. O sea, elegantemente y con mucha educación, pero construyendo caminos, haciendo infraestructura dentro de lo que era la incipiente sociedad judía en la tierra de Israel. Por lo tanto, fíjense bien ustedes, someterse al trabajo denso, a la responsabilidad mundana y a la aflicción de la materia era lo que les daba miedo y temor a la gente allá del desierto en la época de la salida de Egipto.
en los 40 años. Rabbi Jaim Vital explica que los espías sufrieron de una forma sutil de pereza espiritual. Sí, se decían muy espirituales, pero eran perezosos. El aspecto negativo del elemento tierra. No querían hacer el esfuerzo que realmente se necesita para arrastrar su espiritualidad idealizada hacia el barro de la realidad cotidiana, todo con el fin de elevarlo. Preferirían la comodidad del desierto, tierra de nadie, nadie nos dice nada, no hay enemigos, no hay con quién ni contra quién pelear, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, nos quedamos acá. Y bueno, y los rabinos que hablan del tema de manera literal, el peshat que se llama, y no la profundidad de la Kabbalah, siempre hablan de la Lashon Hará sobre la tierra de Israel, pero nunca hablan del gran pecado que esa generación cometió al boicotear la voluntad de Dios de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Israel. Lashon Hará, terrible, hablaron mal, pero más terrible que Lashon Hará, con todo lo terrible que es Lashon Hará, es sabotear a Dios en lo que realmente era lo que quería, su voluntad. Retzono shel Borei Olam, que entrara el pueblo de Israel a la tierra de Israel y comenzara a atraer la divinidad a la parte material, al mundo material, al polvo, a la arena de la tierra de Israel. Entonces, justamente es un tema que conlleva un autoengaño. Y es un autoengaño a nivel del ego, comillas, que lo revisten de espiritualidad. Se llama en hebreo Ga'avá, orgullo. Una de las mayores contribuciones de Rabbi Jaim Vital a la comprensión del alma es su análisis de cómo el ego, la Ga'avá, puede disfrazarse de rectitud. Algo que es negativo lo transforman en una mitzvah. El alma animal es sumamente astuta y utiliza argumentos racionales y santos, comillas, ¿para qué? Para protegerse. El alma animal, no el alma divina. Los espías se convencieron a sí mismos de que su informe negativo era por el bien del pueblo. Se dijeron, si entramos a la tierra de Israel, no vamos a tener tiempo de estudiar Torah. El pueblo se va a olvidar de la Torah por estar ocupado con la agricultura, con construcción de edificios, de casas, tener que administrar qué sé yo, un municipio, una localidad, una ciudad, tener que gobernar. Se necesitan hospitales, se necesitan una cantidad de cosas. En el desierto nadie se enfermaba. ¡Qué belleza! Quedémonos en el desierto. Sabotearon a Dios. Por lo tanto, fíjense bien, se ve acá una cosa curiosa. Rabbi Jaim Vital desnuda esa intención y muestra que, en el fondo, el motor era el orgullo y el miedo a perder su estatus. El ego espiritual es el más difícil de detectar porque se alimenta de las mitzvot y del conocimiento, tergiversando lo que es la mitzvah y lo que es el conocimiento. El ego espiritual es el más difícil de detectar. Shlach Lecha es la advertencia, dice Rabbi Jaim Vital, sobre cómo un buscador espiritual puede caer en el abismo del autoengaño si no examina constantemente la pureza de sus motivos de manera implacable. ¿Cómo se salva Yehoshua de esta trampa psicológica? Según Rabbi Jaim Vital, Moshe le cambia el nombre de Joshea a Yehoshua, agregándole la letra Yud del nombre de Dios, que implicaba sabiduría y luz divina. Y preguntan, ¿y por qué no lo hizo con los otros 10? Caleb se salvó solito, intuyó qué es lo que debía hacer. Moshe hizo el trabajo para Yehoshua. ¿Por qué no lo hizo para los otros? En el sistema de la Kabbalah, la Yud representa la sefirá de Jochma, sabiduría, cuya esencia interna es bitul, la anulación completa del ego ante la luz divina. El ego espiritual de los espías operaba desde el entendimiento humano, biná, no divina, biná de abajo, calculando pros y contras, haciendo estrategias para preservar su espiritualidad. Yehoshua, al recibir la energía de la ayuda, alcanzó el nivel de bitul, autoanulándose. Ya no importaba lo que él ganara, perdiera o sintiera. Su ego se disolvió en la voluntad del Creador. Quien no tiene yo que defender, no puede ser atrapado por el miedo ni por el orgullo. Y por lo tanto, dice Rabbi Jaim Vital, la perspectiva de esta parashá puede resumirse en una máxima para nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es? La espiritualidad que no se puede mantener en el mercado, en la fábrica, en el trabajo, en vender shmates. Bueno, lo que saben yiddish saben lo que es shmates. Vender harapos, trapos. Esa espiritualidad
que no se puede mantener en las relaciones mundanas es una falsa espiritualidad. El aislamiento del desierto es solo una etapa de preparación, no el verdadero objetivo. El verdadero objetivo de toda esta ingeniería de la creación es que entremos en nuestra propia conexión con la tierra de Israel, nuestros desafíos diarios, nuestros miedos y nuestras responsabilidades materiales, y las usemos precisamente para que triturar el orgullo, rectificar nuestras características de personalidad y transformar nuestro cuerpo, nuestro entorno en un santuario viviente. Si no hemos hecho eso, nuestro paso por este mundo ha sido un fracaso. Llegó el tiempo para concluir esta sesión. Si hay preguntas, con mucho gusto, vamos a contestarlas en la medida de lo posible. Hay todavía muchísimo material, por lo menos 10, 15 páginas más del Zohar para poder entender todo esto, pero creo que hemos de alguna manera abordado la problemática que sigue estando lamentablemente en nuestra sociedad judía, en Israel y en la diáspora, pero es mucho más visible en el dedo de Rosita que está levantándolo allá, y con mucho gusto le cedemos la palabra a Rosita. Gracias, Raf. Buenas noches a todos y a Rabino también. Raf, no le entendí lo de las almas de la Shoah. Bueno, eso es una cuestión circunstancial. Hay una opinión que dice que lo que ocurrió durante, antes y inmediatamente después de toda esa etapa y ese episodio triste es que la gente no quiso tomar como una realidad la proximidad de volver a la tierra de Israel, que era un imperativo divino en el momento. El Jafetz Haim lo dijo, era un gran rabino en Radin: hay que ir, hay que ir. Lo que viene es terrible. No solo él, todos los grandes maestros, la gran mayoría de los grandes rabinos de la época dijeron: Europa ya no es un lugar para los judíos. No lo fue y no lo es ahora, a propósito. ¿Me entiende? Nuestro lugar es en la tierra de Israel. Estamos en esta parte del globo terráqueo relativamente, digamos, en tranquilidad y relativamente a salvo. Pero ya es muy usual. El otro día, cuando veníamos de la sinagoga, acompañamos al rabino Yehoshua, él se fue hacia el occidente, hacia su casa. Nosotros subimos para la séptima. Se encontró con un señor que estaba haciendo ejercicio y lo insultó. No me diga. Sí, sí, pregúntale al rabino Yehoshua. ¿Sí? Me va a decir que no importa eso. Usted sabe cómo es él. Bueno, no importa, pero ocurrió. Me dijo: nunca me había pasado. Le dije: bueno, todos los nunca ¿Qué aparecen le dijo? en algún momento. ¿Perdón? ¿Qué le dijo el tipo? No se puede decir en este fuero y foro ok. tan Ya me lo importante imagino. y con tanta santidad. Bueno. Muchas gracias. Shabbat Shalom a todos. Gracias. Muchos saludos a tu esposo allá. Gracias. Chao. Buenas noches. Shalom. Shabbat Shalom y Jodesh Tov. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Le agradecemos su compañía y le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir este contenido semana a semana. Nuevamente, muchas gracias. Shalom.